Vladimir Putin ha lanzado una advertencia contra lo que ha llamado los traidores de Rusia. Pero ¿quiénes son estos traidores y por qué ahora? Putin pide encontrar a los traidores y saboteadores que atacan a Rusia y castigarlos sin prescripción. El presidente ruso demanda, con un eco histórico, identificar a todos estos individuos por nombres, prometiendo castigos eternos. Durante una reunión con el Servicio Federal de Seguridad, enfatizó el fracaso de los grupos de sabotaje ucranianos recientemente en las ciudades de Kursk y Belgorod, provincias rusas, que se convirtieron en el escenario de agresiones por estos grupos. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, Ucrania perdió más de 1.500 efectivos en estos enfrentamientos entre el 12 y el 14 de marzo. ¿Por qué este conteo tan detallado? Bueno, pues es una manera de mostrar fuerza y control ante la amenaza ucraniana. El Ministerio de Defensa ruso también reportó la eliminación de un grupo de sabotaje ucraniano cerca de la frontera, evidenciando la tensión en áreas limítrofes. Paralelamente, milicianos rusos pro-ucranianos capturan una segunda aldea en Belgorod, mostrando que no todos los rusos están respaldando a Putin. Grupos como el Batallón Siberiano y el Cuerpo de Voluntarios Rusos, apoyados por Kiev, están desafiando abierta y activamente el gobierno de Vladimir Putin desde dentro del mismo Rusia. Han capturado aldeas y han izado sus banderas, un acto simbólico pero muy potente. Estos eventos no son aislados ni casuales tampoco. Coinciden con la reelección de Putin para otro mandato de 6 años, un periodo que cimenta aún más su poder. Pero ¿por qué es tan importante esto? La incursión en territorio ruso por estos voluntarios busca no solo desafiar militarmente, sino también intentan avergonzar y deslegitimar a Vladimir Putin frente a su pueblo y, por supuesto, frente al mundo. Este es un momento crítico donde la imagen de invulnerabilidad de Putin puede verse amenazada no solo por las fuerzas externas, sino también por fuerzas internas. El aumento de estas actividades de sabotaje y el apoyo interno a estos movimientos pues subrayan un creciente descontento o un creciente desafío a Putin. ¿Está Ucrania actuando sola? Bueno, la realidad es que Ucrania podría estar recibiendo apoyo tácito o explícito de otras naciones. No es un secreto que ciertos sectores y gobiernos de Occidente pues ven con buenos ojos cualquier acción que ponga o intente poner en jaque al Kremlin. Pero más allá de las simpatías políticas, hay un patrón histórico a considerar. La utilización de tácticas de desestabilización contra gobiernos no alineados con ciertos intereses internacionales. Para entender la dinámica actual en Rusia, es necesario que miremos hacia atrás y examinemos casos con tácticas similares de desestabilización que han sido empleadas en Siria, Libia y por supuesto en Afganistán. La historia nos muestra un patrón recurrente de intervenciones externas destinadas a socavar o cambiar gobiernos establecidos que son incómodos. En Siria, por ejemplo, desde el inicio de la guerra civil en el año 2011, hemos visto cómo una variedad de actores internacionales intervino, apoyando a diferentes facciones rebeldes en su lucha contra el régimen de Bashar al-Assad. Este apoyo no solo fue militar, sino también financiero y logístico. ¿Cuál fue el resultado? Pues una guerra prolongada que ha dejado más de 500,000 muertos y millones de personas desplazadas. Las potencias occidentales, que fueron aliados regionales, proporcionaron asistencia a los rebeldes con el objetivo, supuestamente, de promover la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la complejidad del conflicto y la diversidad de grupos rebeldes pues han llevado a una situación extremadamente volátil y fragmentada, muy lejos de lo que ellos prometieron en un inicio. Ahora vayámonos a Libia. La intervención de la OTAN en el año 2011 es otro ejemplo claro. Bajo el mandato de la resolución de 1973, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se implementó una zona de exclusión aérea para proteger a los civiles de los ataques del régimen de Muammar Gaddafi. ¿Qué siguió? Bueno, pues hubo una operación militar liderada por la OTAN que resultó en el derrocamiento y la muerte de Gaddafi.
Aunque inicialmente fue vista como un éxito por algunos, la falta de un plan coherente para la posguerra ha dejado a Libia en un estado de caos y división, con múltiples facciones luchando por el poder. Pero ahora vayámonos a Afganistán, que representa un escenario aún más complejo. Desde la invasión soviética en 1979 hasta la reciente retirada de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, el país ha sido un terreno fértil para la intervención extranjera. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó a los muyahidines en su lucha contra la Unión Soviética. Posteriormente, tras los ataques del 11 de septiembre, una coalición liderada por Estados Unidos invadió Afganistán para desmantelar a Al-Qaeda y derrocar el régimen talibán. A lo largo de los años, billones de dólares fueron gastados en operaciones militares y en esfuerzos de reconstrucción sin lograr una paz duradera o estabilidad que les prometieron. Entonces, ¿cuál es el costo de este desafío interno y por supuesto también externo para Rusia? En términos humanos, la pérdida de 1.500 efectivos en un corto periodo es muy significativa, pero más allá de las cifras, el costo es también político y por supuesto simbólico. La capacidad de grupos pro-ucranianos de realizar operaciones dentro de Rusia socava la percepción de control y autoridad de Putin, o por lo menos ese es el enfoque que internacionalmente quieren darle para mostrar un líder que está perdiendo el control en casa mientras lucha fuera de ella. Y pues como vemos, si es verdad todo este tipo de cosas que al parecer Putin lo ha confirmado ya cuando pide nombres y apellidos y direcciones para que todo el peso de la ley caiga, pues es algo muy común que han utilizado muchas otras potencias occidentales y que ha utilizado la OTAN en varias partes de la historia, como les decía. Entonces, no sería algo nuevo que nunca hubieran usado. Es el modus operandi. Sí, es el molde más bien. Exacto. Pero también, Alba, evidentemente expone... Mira, la sola nota en sí, que por cierto, a ver, esta nota es de RT, esa que ven ustedes ahí en pantalla. Y lo que expone tanto la imagen como el título es vulnerabilidad. O sea, evidentemente este tipo de acciones van dirigidas a eso. Más allá de que a lo mejor se toman comunidades muy pequeñas que no, evidentemente no están protegidas por el ejército ruso, etcétera, pero tienen esa misión de exponer una fragilidad o una vulnerabilidad y romper con un estereotipo de fortaleza. También genera esa sensación de que es posible la invasión. Uh-huh. Y entonces precisamente es como tú dices, hemos visto este mismo patrón surgir en Afganistán, en Irak, en Siria. Y este molde ahora se repite precisamente aquí. La mayoría de estas personas, por cierto, pues son de identidad desconocida. Por eso precisamente Putin está lanzando ese mensaje de reconocimiento. Dicen que son rusos. Vamos a pensar que lo son porque no, o parte de ellos lo son, seguramente mercenarios rusos, pues. Pero evidentemente tiene ese mensaje implícito de desestabilizar, debilitar, mandar el mensaje de vulnerabilidad, de la posibilidad de una invasión también, para estrenar el nuevo mandato que está estrenando esta semana Putin. Claro, como para decir, es que no todos los rusos están de acuerdo con Putin. Por supuesto, no todos los rusos van a estar de acuerdo con Putin, como pasa en cualquier gobierno del mundo. No todos están de acuerdo con Biden, por ejemplo. No todos están de acuerdo con cada gobernante en turno. Es verdad. Influye en la percepción también de las preferencias electorales, aun cuando ya hayan pasado la elección, de la aprobación del mandato. Porque, claro, te genera esa sensación de cómo es posible que estemos en una guerra y no cuidamos a nuestro país. ¿Cómo es posible? Mira, pasa mucho como, por ejemplo, la nota que mencionábamos ayer acerca de cómo China ha estado comprando tierras alrededor de bases militares estadounidenses. Y entonces, claro, te genera esta sensación de, oye, ¿cómo es que el espiador salió espiado? Exacto. Pero dices, o sea, no es como para decir, como alguien decía aquí en el chat, que hacemos al héroe a Putin. No es hacer el héroe nada. Simple y sencillamente ve los dos lados de la moneda. No te cierres porque te han vendido en la historia que... De hecho, tiene hasta el efecto contrario este tipo de notas. No, es el efecto contrario, es hacerlo no solo héroe, sino exponer su vulnerabilidad. Exacto. Su debilidad, el sentido de... No de es... miedo, pues. Exacto. No, mira, no es tan fuerte como quiere decir. Obviamente,
todas las potencias, todas las naciones tienen un talón de Aquiles, tienen un punto débil. Y hacer este tipo de cosas es como si lo hiciera China, por ejemplo, cuando les decíamos ayer, les estábamos hablando, ¿sí fue ayer? De la compra masiva de tierras en ayer. Estados Unidos. Ese es un punto débil de Estados Unidos. Se le fue. China es el segundo granjero más grande de Estados Unidos después de Bill Gates. Y está nada de repasarlo. Dice, ¿cómo es posible que China se le haya infiltrado a Estados Unidos? Y que así les haya dado por ser granjeros en Estados Unidos, cerquita, ¿no? de las bases militares. Dices, ¿cómo fue que les pasó esto? Es como esto. ¿Cómo fue que le pasó a Putin? A todos les puede pasar. Nada más que veamos el modus operandi. Ya sabemos el modus operandi de China. Está comprando granjas y está utilizando gente, hasta prestanombres, como decimos en México, testaferros para seguir comprando esas granjas. En China no puedes hacer eso porque su ley le prohíbe. Ellos tienen una ley que tú, si compras una tierra en China, solo vas a tener el derecho de esa tierra por 70 años, si eres un buen ciudadano. Si el gobierno decide que no eres un buen ciudadano, te va a retirar el derecho y te va a quitar la tierra. Pero, ¿es una manera proteccionista de China? Sí. Por sus leyes, por su tipo de gobierno, por lo que quieran, es como lo hacen ellos. Estados Unidos no tiene ese tipo de leyes y entonces China ha aprovechado esa parte. Se les ha inmiscuido alrededor de las bases militares. En este momento a Putin se le están tratando de meter y le decimos, como ya ha pasado en muchas otras partes de la historia. Así es, pues, y mira, la historia, siempre la historia. Conocer tu historia, porque como dice el dicho, si no, estás condenado a que se repita. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.